Buen día, muchas gracias a todos los congresistas por su asistencia a esta ponencia. En el día de hoy presentaremos mi compañero, el doctorando Alejandro López Mejías, y yo, la doctora Carmen Lucía Hernández Stender, ambos docentes de la Universidad Europea de Canarias e integrantes de los grupos de investigación en el estudio y manejo integral del dolor y en neurociencia aplicada. Durante esta ponencia vamos a intentar resolver una pregunta muy recurrente en algunos casos que es: ¿influye el ejercicio aeróbico sobre la frecuencia del dolor de cabeza en personas diagnosticadas de migraña? Esta pregunta toma gran relevancia ante la prevalencia de la migraña, ya que es una de las alteraciones más frecuentes y de hecho es la séptima alteración más discapacitante a nivel mundial, afectando a diario las actividades de la vida diaria de aquellas personas que la padecen. La migraña se define como un trastorno neurológico caracterizado por la aparición de dolor de cabeza recurrente, pulsátil y unilateral. Su causa en realidad no está muy bien definida, aunque se considera que puede estar relacionada con una disfunción neuronal primaria. Esto se debe a que se ha observado una alteración en la activación de las redes neuronales a nivel de la corteza cerebral. Esa alteración va a provocar que aquellos estímulos del entorno que percibamos tengan una mayor intensidad. Por lo tanto, un estímulo que normalmente es inocuo termina causando irritación y desencadenando dolor de cabeza. Además, esta alteración también se relaciona con cierto componente genético, aunque en realidad a día de hoy no se considera una enfermedad hereditaria. E incluso hay investigaciones que nos dicen que puede estar relacionada con la exposición a ciertos factores ambientales. El tratamiento de la migraña es eminentemente farmacológico. De hecho, existen medicamentos que pueden ayudar a realizar un abordaje más individualizado en nuestros pacientes. Sin embargo, se ha visto que en ciertos grupos de población los efectos pueden ser limitados o incluso podemos tener efectos secundarios, por lo que también hay tratamientos no farmacológicos que se utilizan en combinación o añadidos a ese tratamiento médico. Los que más se suelen utilizar como tratamiento no farmacológico serían la psicoterapia, la fisioterapia, la educación terapéutica y la actividad física como coadyuvante junto al tratamiento médico o del resto de especialidades. En el caso de la actividad física, el ejercicio aeróbico ha demostrado ser una intervención de forma accesible y económica. Además, ha mostrado tener múltiples beneficios para la salud en general y para la prevención en distintas patologías. Sin embargo, cuando revisamos esa misma bibliografía, vemos que no queda muy clara cuál es la forma en la que hay que utilizar el ejercicio aeróbico. Y es por eso que muchos profesionales se siguen preguntando si el aplicar este tipo de actividad puede empeorar el dolor o podría influir de alguna forma en la frecuencia o en la intensidad del dolor de cabeza que aparece en la migraña. Ante esto, se considera apropiado analizar el efecto que tiene el ejercicio aeróbico sobre la frecuencia del dolor de cabeza en personas diagnosticadas de migraña. Para ello, hemos diseñado una revisión sistemática conforme a las recomendaciones PRISMA a través de la búsqueda en fuentes bibliográficas como PubMed, Pedro, Cochrane, CINAHL y SportDiscus. Además, para las palabras clave y términos MESH, hemos utilizado los que pueden ver en pantalla, que están relacionados con la migraña, con el ejercicio aeróbico, con la actividad física en general y con la frecuencia del dolor de cabeza y el número de días en los que esto se presenta. Como criterios de inclusión para los artículos seleccionados, hemos utilizado ensayos clínicos aleatorizados, publicaciones de los últimos 15 años para favorecer una revisión actualizada, que los participantes fueran adultos diagnosticados de migraña de acuerdo a los criterios de la International Headache Society, que las intervenciones que se incluyeran en esos estudios tuvieran en cuenta el ejercicio aeróbico como una intervención principal y que la medición de la frecuencia del dolor de cabeza estuviera dentro de las variables de dicho estudio. Como criterios de exclusión se consideró aquellos estudios que fueran todavía pilotos, aquellos estudios que no estuvieran disponibles en texto completo, aquellos que tampoco estuvieran disponibles en español o en inglés. Y como parte de la metodología de esos estudios se excluyeron aquellos en los que fuera imposible aislar el efecto del ejercicio aeróbico porque estuviera combinado con otras terapias
terapias dentro del mismo grupo, o otros tipos de cefalea primaria o enfermedades neurológicas concomitantes como parte de esas alteraciones que presentaba la población que participó en dicho estudio. Para el proceso de selección se tuvieron en cuenta dos fases. Una primera fase en la que se evaluaron los estudios por títulos y resúmenes y una segunda fase en la que los estudios seleccionados fueron revisados a través del texto completo. Para la evaluación de la calidad metodológica se utilizó la escala Pedro y para la evaluación del riesgo de sesgo la herramienta ROB 2.0. Respecto a los resultados, se identificaron un total de 348 artículos entre todas las bases de datos. Tras evaluar título y abstract aplicando los criterios de elegibilidad, se redujo la muestra a 30 estudios. Tras la lectura a texto completo, se incluyeron en la síntesis cualitativa un total de 5 artículos, como se puede observar en el diagrama de flujo de la figura 1 de la revisión sistemática. En cuanto a la evaluación de la calidad metodológica, la mayoría de las investigaciones obtuvo una calidad aceptable, sin embargo, un estudio presentó una mala calidad y otro una buena calidad. En el riesgo de sesgo, como pueden observar en la figura 2A, se hace una evaluación del riesgo por artículos incluidos, donde 4 presentaron un alto riesgo, mientras que 1 obtuvo algunas preocupaciones de sesgo. En la figura 2B, situada en la derecha, pueden observar que el sesgo que se presentó de manera más frecuente fue el de la omisión de datos de las variables de resultado más importantes de los estudios incluidos. A continuación pueden observar una tabla resumen con la síntesis de los estudios incluidos en la revisión. En primer lugar, observamos que en una población de migraña episódica, si comparamos el ejercicio aeróbico con otra modalidad de ejercicio o el tratamiento farmacológico con topiramato, no hay diferencias estadísticamente significativas para la reducción de la frecuencia del dolor de cabeza. En poblaciones con migraña crónica, si comparamos una terapia multimodal entre ejercicio y tratamiento farmacológico frente a la aplicación únicamente de tratamiento farmacológico, la adición del ejercicio aeróbico muestra que hay una reducción estadísticamente significativa de la frecuencia del dolor de cabeza en la comparativa intergrupo. Si nos centramos en comparaciones entre ejercicio aeróbico y abstención terapéutica o pautas de vida diaria, se observa que el ejercicio aeróbico reduce de una forma estadísticamente significativa la frecuencia del dolor de cabeza. Por tanto, basándonos en los resultados de nuestra revisión, el ejercicio aeróbico tiene efectos positivos en la frecuencia del dolor de cabeza en pacientes con migraña. Sin embargo, no podemos generalizar los resultados debido al alto riesgo de sesgo de los estudios incluidos y la heterogeneidad en su intervención. Actualmente, la evidencia sugiere que el ejercicio aeróbico es beneficioso en pacientes con migraña, ya no solo porque mejore la frecuencia del dolor de cabeza, sino por su impacto positivo en la intensidad, en la discapacidad asociada, en el impacto del dolor de cabeza en la calidad de vida. Pero no tenemos conclusiones sólidas. Para los clínicos, la prescripción de ejercicio en pacientes con migraña debería adaptarse a las preferencias, factores psicológicos, nivel de actividad física de los pacientes y los posibles efectos adversos, como nos mencionan Reina Barona y colaboradores en un Delphi publicado en 2023. De cara al futuro, sería recomendable apostar por diseños de estudio más rigurosos, donde se detalle las intervenciones con ejercicio aeróbico, se aumente el tamaño muestral y sigamos con las líneas de investigación de los efectos de tratamientos no farmacológicos en migraña. De esa forma, tendríamos un tratamiento complementario que apoye al abordaje farmacológico actual de esta patología. En las implicaciones clínicas, apostar por el ejercicio terapéutico es apostar por un abordaje multidisciplinar, por sus efectos biológicos, psicológicos y emocionales. El ejercicio terapéutico debe ser individualizado y para monitorizarlo es interesante seguir un principio como el FIT-VP, que recomienda el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Entre las fortalezas de nuestra revisión se encuentra que seguimos la línea de investigación de los efectos de los tratamientos no farmacológicos en migraña, concretamente del ejercicio. Y apostamos por un criterio de elegibilidad donde los diagnósticos de migraña se realicen de acuerdo a los criterios de la International Headache Society.
Sin embargo, nuestro estudio presenta una serie de limitaciones relacionadas con las características de los propios estudios, el tamaño muestral y los criterios de elegibilidad, principalmente la barrera del lenguaje, porque estaremos perdiendo información de los estudios que no estén redactados en español o inglés. Por tanto, como respuesta a nuestra pregunta inicial, podemos concluir que los datos actuales sugieren que el ejercicio aeróbico es beneficioso para la reducción de la frecuencia del dolor de cabeza en pacientes con migraña. Sin embargo, la existencia de una gran variabilidad en los protocolos junto al riesgo de sesgo dificulta la recomendación de una pauta de ejercicio óptima. Si tienen alguna cuestión, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las vías oficiales del Congreso o escribirnos directamente a nuestros correos electrónicos. Muchas gracias por su atención y disfruten del Congreso.